A ver, imaginemos por un momento despertar en una habitación cuyas paredes están hechas íntegramente de espejos. Uf, qué agobio para empezar. Sí, sí, pero fíjate, no son espejos normales de estos de cristal azogado. Vale. En cada uno de ellos no solo se refleja una imagen física, sino, digamos, una versión de la realidad que nos da la razón de manera absoluta en todo. O sea, un paraíso, a medida. Claro, un paraíso o una trampa. Si tenemos una creencia muy específica, no sé, sobre un tema médico, los espejos proyectan conferencias interminables que confirman esa misma sospecha. Ya. Y si detestamos a alguien, pues nos muestran lo peor de esa persona, ¿no? Exacto. Si detestamos profundamente a una figura pública, los espejos muestran sus peores errores, sus tartamudeos, sus fracasos, en un bucle infinito. Madre mía. En este lugar, sencillamente, no existe la duda. Se ha eliminado por completo la existencia del otro, y, lo que es muchísimo más inquietante, llega un punto en el que deja de existir cualquier verdad fuera de lo que ya deseábamos creer antes de entrar por la puerta. Es una imagen escalofriante, la verdad, casi claustrofóbica. Totalmente. Y lo es porque anula de un plumazo cualquier posibilidad de sorpresa, de contradicción o, bueno, de aprendizaje genuino. Todo se convierte en un eco constante de uno mismo. Sí. Pero lo verdaderamente fascinante de esa habitación forrada de espejos es que no pertenece a una novela de ciencia ficción distópica. ¿Qué va? Es, de hecho, la arquitectura exacta del ecosistema digital moderno en el que habitamos cada vez que, pues eso, sacamos el móvil del bolsillo y desbloqueamos la pantalla. Pues desgranar precisamente la mecánica de esa habitación es la misión de nuestra inmersión analítica de hoy. Eso es. Queremos poner sobre la mesa una inquietud fundamental, que afecta nuestra forma de entender el mundo. Básicamente, la pregunta es, ¿son las redes sociales verdaderas tribus nuevas que nos otorgan un sentido de pertenencia y comunidad vital? ¿O son simplemente burbujas algorítmicas diseñadas de forma matemática para darnos la razón en todo y mantenernos, bueno, sedados? Esa es la gran pregunta. Vamos. Para intentar responder a esto, tenemos hoy un apilamiento de fuentes brutal. Hemos revisado investigaciones sociotécnicas, ensayos sobre la psicología de la información. Ahí chocan las pioneras teorías de Elie Pariser sobre los filtros invisibles y, por otro lado, los potentes contrapuntos empíricos del académico Axel Bruns, que luego comentaremos. Exacto. Luego iremos con Axel Bruns, que es TELA. Y todo esto lo hemos cruzado con estudios neurobiológicos sobre la dopamina y análisis filosóficos sobre la implacable cultura de la cancelación. El objetivo de cruzar todo este material, para quien nos escucha, es arrojar luz sobre las mecánicas que no vemos. Claro. Queremos comprender las ventajas, pero sobre todo los inmensos peligros de esta hiperconexión constante. Totalmente. Porque dotarse de herramientas reales para mantener la independencia intelectual en medio de una polarización extrema empieza por algo muy básico. O sea, entender cómo funciona la máquina que nos clasifica. Pues empecemos por esa clasificación, porque solemos tener la convicción absoluta de que elegimos a nuestras comunidades en Internet por pura afinidad. Ya. Creemos que somos exploradores libres, ¿sabes? Sí, el realismo ingenuo. Eso es. Pero la documentación sugiere que hay una arquitectura técnica que moldea y restringe esa elección muchísimo antes de que siquiera seamos conscientes de ella. Así es. Yo lo imaginaba, leyendo los textos, como ir a la biblioteca municipal con la intención de aprender sobre un tema complejo y descubrir que el bibliotecario ha escondido proactivamente todos los libros que cree que nos van a incomodar. Qué buena analogía. Nos deja sobre la mesa solo aquellos que sabe que nos van a hacer sentir bien con nosotros mismos. Esa metáfora de la biblioteca da en el clavo, pero hay que añadirle un matiz sociológico que es vital. A ver. Tenemos que separar conceptualmente lo que es una tribu digital de lo que es una burbuja de filtro. Vale, cuéntame la diferencia. Si hablamos de una tribu, desde el punto de vista puramente sociológico, hablamos de un grupo donde hay voluntad de pertenencia. Ajá. Hay normas compartidas, se construye una identidad común e incluso, fíjate, existe un grado necesario de negociación, de fricción y de conflicto interno para que el grupo evolucione. Claro, como en cualquier grupo humano de toda la vida. Exacto. La burbuja de filtro, sin embargo, tal y como la definió el activista Elie Pariser allá por 2011, es todo lo contrario. Ya. Es una construcción puramente técnica, pasiva y, sobre todo, invisible. Es decir, nadie marca una casilla en una red social que diga por favor enciérrenme en una cámara de eco donde nadie me lleve la contraria nunca. Exacto.
O mejor dicho, la plataforma la marca por nosotros. Ya. El algoritmo nos encierra basándose en un rastro de datos exhaustivo, sin pedir permiso y sin avisar de que lo está haciendo, vamos. Y me sorprendió ver en los apuntes que esto no es algo que naciera ayer con la última red social de moda. Que va, que va. Los datos de Pariser sitúan el gran punto de inflexión histórico en diciembre de 2009. Fíjate, hace ya tiempo. Fue entonces cuando el buscador de Google empezó a usar multitud de señales invisibles para personalizar los resultados de búsqueda de cada individuo. Y no hablamos de 2 o 3 variables. No, no. Hablamos de hasta 57 señales diferentes simultáneas. O sea, desde el modelo de ordenador que se usa, la ubicación geográfica exacta, la hora del día hasta el historial de navegación previo. Es una locura. Y para entender el impacto de esas 57 señales, el ejemplo clásico que aporta la investigación sobre la palabra Egipto sigue siendo demoledor a día de hoy. Uy, sí, cuéntalo porque es buenísimo. A ver, si dos personas teclean la palabra Egipto al mismo tiempo en sus respectivos ordenadores, los resultados divergen radicalmente según su perfil. Totalmente. A una persona que quizá lee mucha prensa internacional, la pantalla le devuelve noticias sobre protestas políticas, crisis económicas o movimientos sociales en el Cairo. Ajá. Pero a la otra persona, con un historial distinto, la primera página le ofrece exclusivamente enlaces sobre paquetes turísticos, cruceros por el Nilo y la historia de las pirámides. Y ninguna de las dos sabe que a la otra persona se le está ocultando, literalmente, la mitad del país. Exacto. El algoritmo asume lo que nos interesa y directamente borra el resto del mapa. Tal cual. Al leer esto es inevitable preguntarse hasta qué punto seguimos atrapados en una especie de realismo ingenuo, creyendo que cuando miramos a través de la pantalla estamos contemplando una ventana abierta al mundo, cuando en realidad es un embudo muy estrecho. Y lo que se pierde en ese embudo, y es una tragedia desde el punto de vista del aprendizaje, es la serendipia. La serendipia, claro. Sí. El hallazgo afortunado de lo diferente. Ese momento en el que ibas buscando un dato y te topas con una idea contraria que te hace replantearte tus cimientos, ¿sabes? Que te vuela la cabeza, vamos. Sí. En los primeros días, Internet era una red de búsqueda activa. O sea, el usuario tenía que navegar con intención. Claro, tecleabas la dirección y buscabas. Eso es. Hoy, sin embargo, ha mutado hacia una red de recomendación pasiva masiva. Y la mayor ironía de toda esta historia es que la maquinaria de hiperpersonalización nació de la forma más inocente posible. Sí, sí. Todo esto desciende de las famosas cookies. Sí. La historia de las cookies me pareció alucinante. O sea, en 1994, Lou Montulli, que era un chaval, un programador de 23 años, inventó las cookies con un propósito casi mundano. Sí, muy básico. Lo hizo simplemente para que los rudimentarios carritos de la compra de las primeras tiendas online pudieran recordar qué productos había seleccionado un usuario mientras seguía navegando por la web. Era una solución práctica para un problema técnico menor, sin más. Totalmente. Imagínate, una herramienta creada para que la web recordara que querías comprar un CD de Nirvana en el 94, ¡Qué maravilla! y de ese carrito de la compra hemos acabado construyendo una maquinaria de vigilancia y rastreo global que rige la geopolítica actual. Es un salto mortal evolutivo tremendo. Bueno, es que esa pequeña memoria digital demostró ser demasiado valiosa para quedarse en los carritos de la compra. Ya te digo. Terminó convirtiéndose en la piedra roseta que permite a las plataformas crear perfiles precisos de la psicología de cada usuario. Permite predecir dónde vamos a hacer clic y, como fin último, aislarnos informativamente para mostrarnos solo aquel contenido que garantice nuestra atención continua. Vale. Pero aquí es donde la mente analítica tiene que frenar y hacer una pregunta lógica. Venga. Si estas burbujas limitan nuestra visión del mundo de una forma tan drástica, ¿por qué es tan extremadamente difícil salir de ellas? Ah, claro. O sea, si uno se da cuenta de que está en una jaula, por muy cómoda que sea, lo natural es querer abrir la puerta. Lógico. Pero al revisar los estudios médicos de las fuentes, queda claro que la respuesta a nuestra sumisión no está escrita en líneas de código de software, sino que está grabada en nuestra propia biología. Así es, las plataformas tecnológicas entendieron muy pronto que no necesitaban inventar una nueva psicología humana, solo necesitaban hackear la que ya venía de serie. ¡Qué miedo da eso! Y para ello tomaron prestados los principios de las máquinas tragaperras de los casinos de Las Vegas. Pero en lugar de obligarnos a ir a un local físico, metieron la tragaperras directamente en el dispositivo que llevamos siempre en el bolsillo. Y ni siquiera nos piden monedas, nos piden atención. Exacto.
Pero a nivel neurobiológico, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo en el cerebro? Todo orbita alrededor del sistema de recompensa del cerebro, y más específicamente de un neurotransmisor que es la dopamina. Vale, El truco maestro de las redes no es darnos satisfacción constante. Si siempre nos dieran lo que queremos, nos aburriríamos rápido. lógico. Utilizan lo que la psicología conductual denomina recompensa intermitente. Recompensa intermitente, vale. Cuando publicamos algo o simplemente cuando deslizamos el dedo para refrescar la pantalla, no sabemos si va a aparecer un me gusta, una noticia impactante, un mensaje de validación o absolutamente nada. Certidumbre lo que nos engancha, no el premio en sí. Exactamente. Al no saber cuándo ni cómo llegará la recompensa, el cerebro entra en un estado de anticipación compulsiva permanente. Wow. Esa pura fricción de la espera libera pequeñas dosis de dopamina que actúan como un pegamento atencional y nos invita a seguir haciendo scroll indefinidamente. Y claro, cuando cruzamos esa química cerebral con encuestas reales, las estadísticas son un jarro de agua fría. Totalmente. ¿Barbaridad? Es decir, su valor como personas sube o baja según un contador digital. Sí, sí. Luego, vemos que el 60% de los adolescentes siente una necesidad imperiosa, casi angustiosa, de estar siempre presentes en línea para no perder su estatus en el grupo. Y no olvidemos el famoso FOMO, el Fear of Missing Out. Correcto. El 70% de los usuarios admite que ese miedo irracional a perderse una conversación, un meme o una tendencia dicta por completo su uso diario de la tecnología. 70% tela. Y no sale gratis. Las consecuencias documentadas de esta hiperconexión constante, paradójicamente, incluyen un aumento del aislamiento social físico. Claro, te aíslas de tu entorno real. Genera desensibilización emocional y picos severos de ansiedad y depresión derivados de la comparación constante con vidas ajenas que están hiperfiltradas y editadas. Vidas de escaparate, vaya. Eso es. Entonces, al ver este cuadro clínico, nuestra necesidad de encajar en estas tribus digitales sigue siendo una libre elección social o estamos hablando de una adicción neuroquímica encubierta. Pues mira, la comunidad científica se inclina cada vez más hacia lo segundo. Ya. Es una vulnerabilidad neuroquímica humana que está siendo explotada a escala industrial. Y tiene todo el sentido si rastreamos la validación social hasta nuestro instinto de supervivencia más ancestral. A ver, explícame eso. Pensemos en las tribus originarias, en la prehistoria. En aquel entonces, ser expulsado de la tribu o simplemente ser ignorado por el grupo no significaba pasar un mal rato o sentirse solo. No. Evolutivamente, significaba enfrentarse a la naturaleza a solas. Significaba la muerte por inanición o por depredadores. O sea que nuestro cerebro no ha tenido tiempo de actualizarse. Ni mucho menos. Hoy en día, nuestro cerebro más primitivo procesa la falta de likes o el hecho de que nos excluyan de un grupo de WhatsApp casi con el mismo nivel de alerta y amenaza vital que si nos dejaran solos en la sabana. ¡Qué fuerte! Por eso la necesidad de pertenencia digital se vuelve tan feroz, tan irracional. Y esa necesidad feroz de validación, combinada con la forma en la que nuestra mente procesa la información, crea un cóctel explosivo, me parece a mí. Cuando nos sentimos integrados, nuestra mente va a buscar activamente cosas que le den la razón para seguir recibiendo ese premio químico. ¿Eso es? Entramos de lleno en el territorio del sesgo de confirmación. Que es posiblemente el fallo de hardware más antiguo del cerebro humano. ¿Sí? El sesgo de confirmación es la tendencia natural a buscar, interpretar, favorecer y recordar únicamente la información que avala las creencias o hipótesis que ya teníamos previamente. Ignorando el resto. Claro, ignorando o desacreditando con mucha facilidad cualquier dato que las contradiga. Pues la Universidad de Cambridge tiene estudios que señalan que este sesgo afecta en mayor o menor medida al 97% de las personas. Madre mía. Prácticamente a toda la humanidad, vamos. Y las redes lo saben. Los datos muestran que tendemos a compartir noticias que son afines a nuestra ideología previa, un 67% más que aquellas que nos desafían. Es lógico. Pero el salto cualitativo ocurre cuando un algoritmo opaco automatiza y exprime ese sesgo humano a fondo. Ajá. Hay investigaciones del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que advierten de que este proceso algorítmico es capaz de radicalizar a un usuario común en tan solo 3 meses. ¿3 meses? Sí, 3 meses, empujando sus posturas hacia extremos hasta un 45% más rígidos. Espera. ¿Cómo funciona exactamente esa radicalización express en 3 meses? A ver. Porque suena a lavado de cerebro de película de espías. ¿Cuál es el mecanismo paso a paso? Pues es un proceso de descenso gradual y muy, muy sutil. Vale.
Imagina que un usuario hace clic en una publicación ligeramente crítica sobre una política gubernamental o un tema de salud. Un clic suelto, sin más. Eso es. El algoritmo registra ese leve interés y para probar los límites y retener la atención, en la siguiente recarga de la pantalla le ofrece un contenido un poco más subido de tono Vale, va apretando. y empieza a inyectar dosis cada vez más puras e indignantes de ese mismo tema. Wow. En 90 días has pasado de leer una noticia escéptica a estar inmerso en un ecosistema donde parece que el mundo entero está al borde del colapso por culpa de una conspiración global. Y la variedad de temas en los que esto se aplica es infinita, según las fuentes. Infinita, sí. Puede empezar con algo aparentemente inofensivo y trivial, o sea, alguien empieza a creer ciegamente en el horóscopo porque el algoritmo oculta todos los fallos de las predicciones y le bombardea solo con testimonios de aciertos espectaculares. Claro. Pero la misma mecánica matemática escala rápidamente a fenómenos de masas como el auge global del movimiento terraplanista o la propagación peligrosísima de desinformación médica y remedios falsos que vimos campar a sus anchas durante la pandemia de COVID-19. Sí, lo vimos todos. Y por supuesto, esto culmina en las cámaras de ecopolíticas. Y aquí es vital ser absolutamente escrupulosos y rigurosos con los datos de los estudios. Por supuesto. Este encierro ideológico afecta de manera idéntica a la izquierda y a la derecha. Nadie, absolutamente nadie en ningún extremo del espectro político, está exento de caer en una burbuja que demoniza y caricaturiza a la parte contraria. Es que la maquinaria no tiene ideología política. Su única ideología es la retención de tu atención, sin importar si el cebo es de un extremo o del otro. De acuerdo, pero aquí tengo que lanzar una lanza a favor de la historia y hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. El ser humano lleva milenios agrupándose con los suyos. Siempre hemos preferido los periódicos que nos dan la razón, los bares donde se opina como nosotros y las tertulias donde nos aplauden. Cierto. Es la naturaleza humana de toda la vida. Entonces, ¿por qué los investigadores y sociólogos en nuestros apuntes insisten de repente en que ahora, en esta década, esto supone un riesgo existencial? Esa es la gran pregunta. La diferencia fundamental, si lo conectamos con el panorama general de la historia, no es el sesgo en sí, sino la escala hipermasiva. La escala, claro. La escala, la opacidad total de los sistemas y, sobre todo, la eliminación de la fricción cognitiva. Fricción cognitiva. Sí. En el mundo analógico tradicional, por muy rodeado de personas afines que estuvieras, había fricción ineludible. Bajabas a la calle y veías en el kiosco la portada del periódico rival. Inevitable, sí. En el autobús escuchabas inevitablemente una conversación de gente que pensaba radicalmente distinto a ti. La realidad misma te ofrecía resistencia. Ya te entiendo. El algoritmo, sin embargo, funciona como un aislante acústico perfecto. Monetiza nuestra intolerancia natural creando un entorno simulado donde parece que el 100% del mundo está de acuerdo con nosotros. ¡Qué peligro! Y el riesgo existencial para una sociedad radica en que si cada tribu digital consume sus propios datos alternativos y habita una realidad fabricada a medida, el terreno común y el consenso básico que requiere cualquier democracia para funcionar se vuelve matemáticamente imposible. Claro. Y si seguimos el hilo lógico que plantean los textos, cuando una tribu digital consigue encerrarse por completo en esa cámara de eco sin fricción y se pasa los días reforzando su propia virtud moral ante el espejo. El siguiente paso está claro. Ineludible. Hay que purgar el sistema. Hay que aniquilar cualquier voz disidente o cualquier matiz que amenace esa pureza. Y así es como aterrizamos de lleno en la cultura de la cancelación. Un fenómeno que ha sufrido una mutación muy agresiva. Sí. Empezó originalmente como una herramienta de denuncia legítima para dar voz a los que no la tenían frente a abusos de poder reales. Sí, tenía un sentido inicial. Pero, según varios autores en nuestra documentación, ha derivado hacia una especie de inquisición moderna. Se ha convertido en un ecosistema que fomenta el exhibicionismo moral. Exhibicionismo moral. Lo que en sociología se denomina señalización de virtud, o virtue signaling. Básicamente, presumir de lo bueno que eres para que los tuyos te aplaudan, ¿no? Exactamente, pero con una connotación jerárquica muy fuerte. Para ganar estatus dentro del grupo, los miembros sienten la presión de demostrar constantemente su pureza ideológica. ¡Qué agotador! Y la forma más rápida y barata de demostrar esa pureza en Internet suele ser atacando, humillando o cancelando a alguien que ha cometido una infracción mínima o simplemente ha expresado una duda.
El filósofo Byung-Chul Han aborda esto de una manera brillante con su concepto del enjambre digital. Ese concepto es clave. Él argumenta que, a pesar de las apariencias, en Internet rara vez formamos un nosotros, real, cohesionado y solidario. Cierto. Según él, lo que vemos es más bien una suma de soledades radicalizadas. Tal cual. Individuos aislados frente a sus pantallas que de repente se unen de forma efímera como una masa anónima lista para el linchamiento virtual de un objetivo común y que se disuelve igual de rápido cuando la víctima cae. Y el mayor peligro de este enjambre es la descontextualización absoluta. Totalmente. La red tiene memoria de elefante, pero cero capacidad de comprensión. Extrae un simple comentario jocoso sacado de contexto o una conversación privada de hace 15 años. Y te arruina la vida. Lo expone bajo el microscopio de los estándares morales de hoy y lo convierte en un crimen imperdonable. Los textos hablan incluso de postcensura. El giro es terrible. Sí. Ya no hace falta un estado dictatorial o un ministerio oscuro para censurar los libros o las ideas. Es la propia comunidad, la supuesta tribu horizontal, la que te cancela y te borra del mapa. Lo cual genera un clima de vigilancia horizontal permanente. Todos vigilan a todos. Y fíjate, al asimilar todo esto me asalta una duda enorme. Dime. Cuando entramos en una red social y vemos a miles de personas gritándose, indignadísimas, defendiendo posturas extremas, ¿toda esa polarización y ese odio son reales? ¿O en el fondo estamos todos sobreactuando por puro terror a la muerte social, aterrorizados de que nuestra propia tribu nos cancele si no gritamos lo suficientemente alto? Es una deducción sociológica muy fina, y de hecho tiene nombre. ¿Ah, sí? Los académicos lo denominan polarización artificial. Polarización artificial, vale. Y viene a decir que gran parte de ese extremismo implacable que percibimos al deslizar la pantalla es en realidad una actuación. Es una competencia expresiva por el estatus y los likes. O sea, puro teatro. Muchos usuarios, consciente o inconscientemente, exageran su indignación y radicalizan su discurso simplemente porque han aprendido que el algoritmo premia la emoción fuerte y castiga el tono moderado. Qué fuerte. Es una ilusión óptica catastrófica magnificada por la interfaz. Nos asomamos a la pantalla y parece que el mundo entero está furioso y dividido. Ya te digo. Cuando, a menudo, es la mecánica de la plataforma la que está amplificando artificialmente a las pocas voces más estridentes, porque son las que generan más tiempo de retención y más ingresos publicitarios. Vale, un momento. Porque si todo esto es cierto, si el enjambre algorítmico es tan perfecto, tan hermético y tan hipnótico como hemos descrito hasta ahora, no habría esperanza. Claro, parecería que no. Estaríamos hablando de una humanidad totalmente dócil y perdida. Sin embargo, los apuntes de hoy guardan un giro de guión monumental hacia el final. Menos mal. Hay investigaciones, concretamente las del académico Axel Bruns y grandes estudios del Instituto Reuters, que desafían frontalmente, casi con incredulidad, esta visión apocalíptica de las burbujas de filtro. Y es imperativo abordar esta otra cara de la moneda empírica para no caer nosotros mismos en una cámara de eco teórica, ¿sabes? Exacto. Bruns y el Instituto Reuters aportan montañas de datos recientes que demuestran que las cámaras de eco rara vez son esos búnkeres herméticos e impenetrables que Paraiser sugirió en 2011. Ya. De hecho, los cruces de datos muestran una realidad fascinante. Los usuarios habituales de buscadores de Internet y de redes sociales a menudo terminan expuestos a una variedad de fuentes de noticias significativamente mayor que aquellas personas que no utilizan Internet para informarse. Pero eso rompe por completo todos los esquemas que veníamos montando. Sí. Si el algoritmo quiere darnos la razón, ¿cómo es que vemos más cosas contrarias? Por un comportamiento humano muy paradójico que florece en plataformas basadas en el texto rápido, como X, la antigua Twitter. A ver. Las investigaciones detallan que los individuos que se declaran altamente polarizados no utilizan la red para aislarse cómodamente de sus rivales ideológicos. ¿Sino que van a buscarlos? Hacen todo lo contrario. Consumen de forma obsesiva y activa el contenido de las personas y los grupos que detestan. Claro, el famoso concepto de seguir a alguien solo para odiarlo. Tal cual. O sea, usamos la red y su potencial infinito para buscar activamente a los que piensan distinto, no con la noble intención de comprenderlos, empatizar o abrir un diálogo constructivo. Para nada.
sino pura y exclusivamente para enfadarnos con ellos, vapulearlos en público y poder hacer una captura de pantalla para demostrarle a nuestra tribu lo ignorantes que son los otros. Exacto. Es una exposición a la diversidad, sí, pero es una diversidad tóxica y combativa que no reduce la polarización, sino que la inflama. ¡Qué bárbaro! Pero los hallazgos de Bruns van más allá y plantean una pregunta muy incómoda para el sector tecnológico. Dime. Y si estamos utilizando a los algoritmos como chivo expiatorio para no afrontar problemas sociales, económicos y políticos profundos que tienen raíces humanas mucho más analógicas, Buena pregunta. el dato más demoledor que aportan estas investigaciones para respaldar esto es demográfico. Resulta que la polarización real, severa y medible está creciendo a un ritmo muchísimo más rápido y agudo entre las poblaciones de mayor edad. ¿De mayor edad? Sí, estamos hablando de perfiles demográficos que se informan principalmente a través de la televisión por cable tradicional, emisoras de radio y que pasan, objetivamente, menos horas al día expuestos a los algoritmos de Internet. ¿Qué me dices? En marcado contraste con las generaciones más jóvenes que viven inmersas en las redes sociales. Ese dato es un baño de humildad tremendo. Totalmente. Nos obliga a mirarnos en nuestro propio espejo y asumir una cuota de responsabilidad gigantesca. Así es. Porque la conclusión parece clara. Ya sea que estemos atrapados en una refinada burbuja de código invisible que nos aísla o que estemos bajando voluntariamente al barro para pelearnos a gritos en la plaza pública digital por puro estatus, el desgaste psicológico, cívico y social es innegable. Innegable. Y precisamente por ese desgaste, las fuentes que hemos analizado dedican su tramo final a establecer estrategias concretas de supervivencia, a lo que los expertos bautizan como higiene digital. Que sin duda se perfila como el gran reto de alfabetización del siglo XXI. Sí. El consenso sobre la higiene digital parte de una regla de oro, la erradicación del uso pasivo. Vale, cero uso pasivo. Hay que cultivar un escepticismo saludable hacia nuestros propios impulsos. Si una información encaja tan perfectamente en nuestra visión del mundo que nos produce placer físico, o si una noticia nos indigna de una forma tan milimétrica que nos hierve la sangre, debemos sospechar de inmediato. ¿Es que está hecha a medida? Probablemente esté diseñada con ese objetivo exacto. Hay que recuperar el valor cívico de la duda, el hábito de verificar una fuente antes de darle al botón de compartir. Que cuesta muy poco. Un ejemplo clarísimo de esta necesidad de control es el modelo de feed algorítmico, como el famoso para ti de TikTok, que debido a su éxito brutal de retención, ha sido clonado sin pudor por gigantes como Meta y X. Sí, ahora todo es para ti. Ese modelo de flujo infinito exige que los usuarios nos convirtamos en curadores activos e implacables de nuestra propia dieta informativa. Si por curiosidad morbosa le damos a me gusta o simplemente nos detenemos unos segundos de más en un contenido tóxico o extremista, el algoritmo tomará nota y en cuestión de horas inundará nuestra pantalla de material similar. Me parece fabulosa la analogía de la dieta y la nutrición aplicada a la información, fíjate. Es muy gráfica. Si en el mundo físico consumimos a diario comida basura, ultraprocesada, nuestro cuerpo enferma. ¿Lógico? El mundo digital, si consumimos sin freno comida basura informativa, o sea, titulares tramposos diseñados para desatar la indignación fácil, rumores sin contrastar, cotilleos destructivos o simplemente odio empaquetado, Odio empaquetado, me gusta eso. pues nuestra mente literalmente acaba enfermando y nuestra visión del mundo se distorsiona. Tenemos que empezar a exigirnos a nosotros mismos leer el etiquetado nutricional oculto de nuestro propio muro de actualizaciones. Eso es. Y asumir la responsabilidad de lo que dejamos entrar en nuestro cerebro cada hora del día. Pero, más allá de esta vigilancia constante, los estudios proponen una solución biológica analógica, que resulta casi poética por lo simple que es recuperar las interacciones físicas cara a cara. Así es. Resulta que la cura para la neuroquímica digital está en la biología de siempre. ¡Qué maravilla! Mantener una conversación profunda, presencial y física con otro ser humano, mirar a los ojos, libera oxitocina, que es la conocida hormona del vínculo y la confianza. Ajá. Esta oxitocina actúa como un antídoto natural que contrarresta de forma directa y potente la dependencia neuroquímica que nos genera el goteo de dopamina de las notificaciones y los likes. O sea, un antídoto real de laboratorio. Tal cual. Además, los manuales de supervivencia digital insisten en una práctica casi olvidada,
que es aprender a ejercer el perdón digital. ¿El perdón digital? Comprender que detrás de un perfil anónimo, de una opinión desafortunada o de un comentario torpe, habitualmente hay un ser humano complejo, no una caricatura del mal. Ya. Hay que aprender a debatir sin deshumanizar al adversario. Desconectarse del ruido de fondo, apagar la pantalla un rato y salir a pasear no significa darle la espalda al mundo ni aislarse. No, para nada. Significa ganar perspectiva para reconectar con uno mismo. El objetivo final de esta higiene es que las redes sociales y los algoritmos retrocedan hasta el lugar del que nunca debieron salir. ¿Cuál es ese lugar? Deben volver a ser herramientas útiles a nuestro servicio y dejar de ser los directores que marcan el ritmo de nuestra orquesta emocional. Un cierre perfecto. En este análisis a fondo de hoy hemos viajado desde los cimientos hasta el tejado de la arquitectura digital moderna. Ha sido un viaje, sí. Hemos desgranado cómo se construyen de forma invisible e implacable las burbujas de filtro. A través de nuestros propios clics, hemos entendido cómo el bucle ancestral y neuroquímico de la dopamina nos mantiene encadenados voluntariamente a una pantalla de cristal. Y hemos sentido la presión asfixiante y el miedo social que genera la cultura de la cancelación. Exacto. Pero también hemos descubierto, amparados por la evidencia empírica más reciente, que estas burbujas no son prisiones de hierro fundido, y que quizá nosotros mismos somos muchísimo más responsables del aire que respiramos en nuestro ecosistema informativo de lo que nos resulta cómodo admitir en voz alta. Y fíjate, llegar a comprender estos complejos mecanismos sociotécnicos está muy lejos de ser un mero ejercicio académico o una curiosidad intelectual de salón. No. Para cualquiera que interactúe en el espacio público de la red hoy en día, entender esto es una cuestión de pura supervivencia cívica y mental. Totalmente. Es un conocimiento que nos permite dar un paso atrás, vital, observar nuestros propios impulsos con distancia, evaluar de forma crítica en qué tipo de tribu encajamos realmente. Y decidir de forma consciente si estamos participando en un diálogo genuino con el fin de construir algo valioso, o si simplemente nos estamos dejando utilizar como combustible barato para mantener encendida una maquinaria industrial que se alimenta de la indignación y genera millones en ingresos publicitarios. Ahí le has dado. Y todo este inmenso recorrido nos lleva a un pensamiento final, para dejar flotando en el aire. A ver. Durante toda la sesión hemos partido de la extendida premisa de que los algoritmos podrían estar manipulándonos sin remedio, o que la tecnología está corrompiendo la sociedad desde sus cimientos. Sí, la visión clásica. Pero si nos detenemos a considerar por un segundo que estos sofisticadísimos sistemas de inteligencia artificial están diseñados de manera estricta y metódica para aprender de nuestros clics, para medir milimétricamente nuestro tiempo de atención y para darnos exactamente aquello que más anhelamos en lo más profundo. Ay, ¿por dónde vas? Quizá el verdadero terror de nuestra época no sea que la tecnología esté rota o que las redes se hayan estropeado. Quizá el terror definitivo es que funcionan a la perfección. ¡Ostras! No nos están manipulando hacia algo ajeno, nos están devolviendo un reflejo puro, crudo y absolutamente implacable de la propia naturaleza humana, sin filtros ni moralidad. Lo cual nos deja a las puertas de una duda existencial de proporciones filosóficas, vamos. Cuéntame. ¿Qué dice exactamente de nosotros como especie humana y de nuestras carencias el hecho de que nuestro deseo más profundo y el más escandalosamente lucrativo para las empresas tecnológicas sea poseer un espejo digital infinito que jamás, bajo ninguna circunstancia, se atreva a llevarnos la contraria? Es para pensarlo largamente. Desde luego. La próxima vez que desbloqueamos nuestra pantalla y sentimos el cálido abrazo y la comodidad de tener siempre la razón frente a las injusticias del mundo, debemos recordar esa inmensa habitación forrada de espejos del principio. Esa habitación sin salida. Y quizá, solo quizá, debamos preguntarnos en silencio si realmente estamos contemplando la amplitud inabarcable del mundo real o si nos hemos acomodado a mirar una versión de nosotros mismos diseñada con tanta precisión que nunca querremos salir de ella.